Ayer se hizo una conferencia de prensa encabezada por el ministro Matías Culfas, estaba también presente el ministro Basterra, estaban también presentes algunos referentes del sector después de una reunión importante entre el gobierno nacional y el sector cárnico, en realidad concretamente vinculado a los frigoríficos. Recuerdan que el 20 del mes pasado el gobierno nacional decidió cerrar las exportaciones de carne por el término de 30 días. ¿Cuál era el objetivo que buscaba el gobierno? Supuestamente ponerle un techo o controlar de alguna manera los precios internos en el mercado de la carne. En el medio de una puja entre los dos sectores. En el medio, por supuesto, de una puja entre los dos sectores. Una situación que cayó mal en el sector porque decían, bueno, a ver, los cortes que exportamos no son los cortes de consumo interno, hay que volcar todo eso al consumo interno para generar una sobreoferta de alguna manera, pero hay una cuestión que tiene que ver con costumbre del argentino que no come algunos cortes que se exportan. Esto ya se hizo. Ya se hizo y no funcionó. A la vez se pierde un mercado importantísimo, se pierden distintos mercados, pero entre ellos el mercado chino, un mercado muy importante. Israel también había dicho, che, sí, exactamente. Mirá que llamamos a otro. Con lo cual, bueno, trajo mucho chispazo esta situación. Parcialmente se reabre la exportación de carne. Decimos parcialmente porque tiene algunos bemoles y viene de la mano también con un acuerdo de precios. Vamos a compartir parte de la conferencia en la cual hacían mención a algunas de estas medidas. Mirá. El presidente acaba de firmar un decreto que se va a publicar en la edición vespertina del Boletín Oficial. Ese decreto establece, en primer lugar, la limitación, la prohibición de exportaciones para un conjunto de cortes. Es decir, hoy tenemos, estos últimos 30 días estuvieron limitadas completamente exportaciones, solamente quedaron fuera de esa limitación los cortes de cuota Hilton y otras cuotas internacionales ya acordadas. Lo que estamos haciendo ahora es restringir la limitación, por un lado, exclusivamente a lo que son medias reses, cuartos con huesos y 7 cortes, entre los que se cuentan asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. Esta restricción permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año, hasta fines de este año. En segundo lugar, este decreto del presidente establece que se rehabilita la exportación, pero hasta completar el 50% del promedio de exportaciones del año pasado. Es decir, el objetivo es rehabilitarla, pero de manera gradual, e insistimos, cuidando el precio interno, buscando poner un límite a este crecimiento que hemos visto desmedido de los precios internos de la carne. Es decir, el objetivo principal en esto es garantizar mayores cortes. Todo el asado, todo el vacío, el corte parrillero queda en Argentina. Esto va a generar, ampliar una oferta para los hogares y para mejorar el acceso de los hogares al consumo de la carne. Y al mismo tiempo estamos creando una mesa de coordinación sectorial. La mesa de coordinación busca contemplar todos estos temas. El precio interno como elemento central, cuidamos el ingreso de los hogares, el acceso de la mesa de los argentinos a la carne, los controles de funcionamiento para evitar estas prácticas que hemos denunciado y que estamos justamente reprimiendo y ordenando, y el plan productivo, que es la salida. La salida es el futuro, poder tener más abastecimiento de carne en el mercado interno y para exportación. Eso va a llevar tiempo, pero tenemos que empezar ahora mismo, y eso es lo que hemos conversado y acordado en la reunión de hoy, encabezada por el presidente de la Nación. En tercer lugar, señalar también que estamos volviendo a poner en funcionamiento el acuerdo con los frigoríficos exportadores y los miembros de la Asociación de Supermercados para vender 11 cortes a precios populares, accesibles, por debajo de los que actualmente están vigentes en supermercados nacionales y regionales de todo el país. Para dar una idea, el asado, que hoy, según el último informe de INDEC de la semana pasada, el precio promedio en que se vendió en el Gran Buenos Aires estuvo en 665 pesos, se va a vender con esta oferta a 359, 46% por debajo del promedio. Y algo parecido también con la carne picada, que va a estar 35% por debajo del precio promedio relevado por INDEC para el mes de mayo.
y la paleta 23% por debajo de ese precio. Una oferta muy importante para todo el país, para justamente contribuir con mayor oferta a reducir el precio promedio de la carne y facilitar el acceso, sobre todo a los sectores que más lo necesitan. Bueno, ahí estaba la palabra del ministro de Producción Nacional explicando algunos puntos de estas nuevas medidas. En principio, para los frigoríficos exportadores van a poder exportar el 50% del promedio mensual exportado durante el 2020. O sea, se sigue exportando menos. La mitad. Van a poder exportar lo mismo que exportaron a este momento del año, el año pasado, la mitad. La mitad de eso, el 50%. Además tienen una prohibición de exportar carnes populares de consumo interno. Exacto. O sea, no van a poder exportar asado. No. No van a poder exportar asado. Y a su vez hay un acuerdo con los frigoríficos y también con los supermercados para mantener los precios o llegar en realidad a un acuerdo de precios en 11 cortes distintos. 3 estaban vigentes. Habían quedado 3 del primer plan, habían quedado solamente 3 cortes que estaban vigentes y se suman otros 7, 8 cortes a este acuerdo. Hay que ver varias cuestiones. Como primera medida, todo lo que se mide, inclusive lo mide el INDEC en Argentina, es el Gran Buenos Aires. Sí. Es parte del conurbano bonaerense, de la capital federal, el AMBA y el Gran Buenos Aires. Todas las medidas tienen impacto directo en esa zona del país. Después hay que ver qué llega, cómo llega, qué tipo de acuerdos, etc. En el acuerdo anterior, Santa Fe tuvo, por ejemplo, algunas grandes cadenas de supermercados que estaban adheridos. El caso de Coto, por ejemplo, para poner un ejemplo. Una cadena nacional. Vos encontrabas en una cadena nacional como Coto los cortes a estos precios de gobierno nacional. Después tenías algunas cuestiones. Bueno, sí, eran cortes que por ahí tenían mucha grasa, que en muchos casos... Se ponía en tela de juicio la calidad de la carne. Claro, que en muchos casos algunos decían, che, bueno, no están tan buenos. Yo he comprado varias veces y los he visto varias veces en góndola y uno mira esas cosas, no estaban tan mal. Sí, por ahí te encontrabas con el corte asado, que eran novillos con mucha grasa, etcétera, pero había distintos cortes que estaban iguales que lo que los vendían antes, digamos, en góndola. Pero bueno, volvemos a esto. Grandes cadenas nacionales que a lo mejor están adheridos y se pueden adherir en todo el país. Hay que ver qué pasa con aquellos mercados más vinculados de cercanía o por lo menos algunos supermercados locales. O con las cadenas regionales. Claro, cadenas regionales locales. ¿Cuáles serían los precios? La verdad que los precios están buenísimos. Sí. Si te pones a si pensar. estos precios se respetan, los que tenemos nosotros acá en se respetan, yo están insisto, buenísimos. lo que yo he visto en las cadenas nacionales de Santa Fe del último acuerdo es que esos precios se respetaban. Y era mucho más accesible que el kilo de asado, por ejemplo, por mencionar un corte que tenían previamente. Pero mirá, estos serían los precios, ¿no? Tira de asado, 359 pesos el kilo. Ya. Esto es un regalo. Digamos, Ya, bueno. es la mitad de lo que cuesta. El vacío, 499 el kilo, También, matambre, gran precio. 549 el kilo, cuadrada y bola de lomo, 515 el kilo, tapa de asado, 429 el kilo, carnaza, 379, falda, 229, roast beef, 409 pesos el kilo. Y esos 3 que ves en amarillo son los que estaban vigentes hasta ahora y se podía encontrar. Espinazo, 110 el kilo, la carne picada, 265 pesos el kilo y la paleta, 485 pesos el kilo. Esta es la lista de precios del gobierno, del acuerdo entre los frigoríficos y el gobierno nacional. Insisto en esto, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se cumple. Los precios son muy accesibles a comparación del costo que tiene la carne. Mirá la falda, 229 pesos el kilo de falda. Totalmente. Baratísimo, la tira de asado 359 también, está barato, el roast beef 409 pesos, la carne picada 265 pesos. Sería encantador que lleguen estos precios. Bueno, no, son realmente precios muy buenos, en algunos casos inclusive más baratos que el último acuerdo de precios. En el último acuerdo de precios la tira de asado estaba casi 400 pesos. Claro. Ahora está más barata todavía, 359, se consiguió un descuento aún mayor del que se había conseguido previamente. El vacío te ponen 499 para decirte menos de 500. Sí, obviamente, pero bueno, en fin, estos son los precios del acuerdo
que mencionó el ministro de Producción, Matías Culfas, el día de hoy. Esperemos que se cumpla, veremos dónde se encuentra. Sí, tal cual, tal cual. Pero me parece que es bueno hacer hincapié en esto que decías al principio. Los parámetros que se toman en estos casos son siempre porteñocentristas, o por lo menos en el AMBA, como para tener en cuenta. Y a partir de ahí yo no sé si Rosario, Córdoba, Mendoza, como grandes centros urbanos del país, tienen estos precios que estaría bueno que los tengan. Mira, ponele que lo tiene Rosario, lo tiene Santa Fe, lo tiene Córdoba. ¿Galvez lo tiene? No. ¿Esperanza lo tiene? Reconquista, Venado Tuerto. Lo tiene, no, Venado claro Tuerto, no. San Cristóbal lo tiene. No. Estamos hablando solamente de la provincia de Santa Fe. Con lo cual hay que ver también esas cuestiones. Esa vara que se aplica es sumamente difícil de aplicar a todo el país y en ese caso a mí me parece que sería una buena política de Estado en ese sentido. Al funcionario que te diga, no, pero es distinta la realidad económica para comprar carne en Santiago del Estero que en Buenos Aires, bueno, aplicale una vara a Santiago del Estero también. Exactamente. Sí, las medidas que se toman siempre están con el foco puesto en Buenos Aires, exacto, en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. El porteñocentrismo es como sí, bastante recurrente en estos lamentablemente, como todo prácticamente en este país. Sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Y veremos si surge algún tipo de efecto también esto en el mercado de la carne. Nosotros analizábamos los precios de lo que marcó el INDEC, que también mide en el Gran Buenos Aires, algunos cortes de carne, de cómo habían subido. Muy por encima, la carne picada subió casi un 10%. El asado subió cerca de un 7, un 8%. Siempre hablando de Gran Buenos Aires. De la inflación. Bastante por encima del promedio de la inflación, con esa prohibición de exportación del gobierno nacional por el término de 30 días. Que en la medición se corresponden solamente los últimos 10 días del mes pasado, porque esos precios son relevados vinculados a la inflación que hemos tenido el mes pasado. Y solamente esa medida entró en vigencia los últimos 10 días del mes pasado. Quizás muy pronto para generar un impacto en los precios, pero por lo menos en los primeros 10 días de esta medida, en los últimos 10 días del mes de mayo, no funcionó la intención de controlar la escalada de precios. Respecto del tema de escalada de precios, no solamente la carne, sino en general, lo que ha pasado con este tipo de programas, como por ejemplo Precios Cuidados, que también se aplica a otros rubros dentro del supermercadismo, si vamos a definirlo de esa forma, lo que tienen es que después de una determinada cantidad de tiempo hay una suba de precios con anuencia y con acuerdo del gobierno, o cuando se termina el programa, quienes son proveedores de ese tipo de productos generalmente dicen, che, estamos desfasados con respecto al aumento. Sí, y se aumenta. Entonces, me parece que más allá de la puesta en funcionamiento del programa, que reitero, si es para todo el país y si se respetan estos precios para todo el país, es buenísimo. El tema es atenuar eso de, bueno, llegó el final del programa y ahora qué hacemos con el precio que te van a decir está desfasado. Bueno, ¿cómo hacemos? Y en algunos productos el encontrar el producto en góndola. Claro. ¿No? Que en muchos casos faltaba directamente. Sí, ahí creo que hay dos partes. Una es la del propio consumidor, de saber que tiene los elementos y los resortes necesarios como primero para decir al señor del supermercado o a la señora del supermercado, che, está faltando este producto. Y si te dicen, no lo tenemos en góndola, bueno, tenés el mecanismo para denunciarlo. ¿Es engorroso? Y sí, es engorroso. Pero está el mecanismo para hacerlo. Y por otra parte, que el proveedor no sea tan ladino de no proveer eso y de estoquearlo. Pero bueno, hay que estar atento a la situación del campo por un lado y del sector cárnico, de los productores agropecuarios en general. Y estar atentos porque este es un año de elecciones y porque hay un cierto malestar en algunos sectores vinculado a varias medidas del gobierno nacional. Así que hay que estar atentos.